Hola a todos y sean muy bienvenidos a este curso de informática forense. Mi nombre es Juan Esteban Tapias y voy a acompañarlos en este video número 12 del curso perteneciente a la unidad 1. Entonces vamos a trabajar y vamos a hablar un poco sobre, en este video, sobre el tema de dispositivos de almacenamiento. Dentro de lo que hace un informático forense, dentro de su quehacer, día a día nos encontramos con este tipo de dispositivos que de hecho pues son o se constituyen en una de las herramientas y una de los puntos fuertes de la informática forense, porque pues es a través de estos dispositivos de almacenamiento que están presentes en todo lugar y prácticamente en todo momento, donde pues, se pueden conseguir pruebas, donde se pueden conseguir elementos probatorios que pueden llegar a fácilmente resolver un caso o resolver una situación judicial. Entonces, por eso es tan importante el tema de dispositivos de almacenamiento. Vamos a ver un poco qué tipos de dispositivos de almacenamiento se manejan, su clasificación y bueno, un poco cómo es el manejo de estos elementos como tal, que como les menciono, pues competen a el quehacer de un informático forense. Entonces, bueno, hablamos de un poco una contextualización de lo que son los dispositivos de almacenamiento. Bueno, simplemente un dispositivo de almacenamiento es un dispositivo que es usado para poder guardar mensajes de datos e información de los aparatos electrónicos. Mm, bueno, existen distintos tipos de almacenamiento. Entonces, cuando hablamos de almacenamiento podemos hablar, o dispositivos de almacenamiento, podemos hablar de tres clases importantes. Por ejemplo, podemos hablar de un dispositivo tipo magnético, como son los discos duros o los disquetes, que ya hemos hablado un poco de esto en otros vídeos. Hablábamos pues de que los disquetes son elementos que realmente pues ya hoy están en desuso y casi pues en extinción, mm, pero pues todavía está incluido dentro de la literatura. Tenemos también dispositivos, perdón, de estado sólido, memoria sólida, como por ejemplo las memorias flash y los dispositivos tipo USB. Y también tenemos los dispositivos ópticos, como por ejemplo los discos compactos y DVDs. Aquí encontramos también temas como almacenamiento a través de tarjetas SD, compact flash, tarjetas XD, memory stick, bueno, otro tipo de elementos de almacenamiento. Entonces, básicamente una unidad de almacenamiento es un dispositivo que es capaz de leer y escribir información con el propósito de poder almacenarla de forma permanente. En la actualidad contamos con muchísimas clases y categorías de unidades de almacenamiento, pudiendo encontrar en el mercado una amplia variedad de dispositivos internos y externos que son capaces de almacenar una cantidad de datos impensada en el pasado. O sea, anteriormente cuando se quería almacenar una cantidad de datos pequeña y limitada, se tenía que hacer un gran esfuerzo, se tenía que pensar y abarcar grandes cosas o grandes dispositivos. Pero hoy en día con algo tan pequeño como quizás la mitad de la dimensión de mi uña o de este dedo, con algo tan pequeño como eso, se puede incluir ahí una grandísima cantidad de datos. Por ejemplo, lo vemos en las memorias micro SD, que puede tener un celular o puede tener, por ejemplo, una herramienta como esta diadema, donde puede insertarle a través de una ranura una memoria y tener horas y horas y horas de contenido, de video, de música, etcétera, para poder reproducir. Entonces, cada vez esto ha ido evolucionando más, este tema de los dispositivos de almacenamiento y llevándolos hacia que sean más pequeños cada vez. Entonces también hay otra, dentro de esto pues hablamos de los dispositivos de almacenamiento magnéticos, que son los más antiguos y pues que son usados a gran escala. Entonces la ventaja de estos pues reside en el hecho de que permiten el almacenamiento de grandes cantidades de información en pequeños volúmenes. La gestión de los datos almacenados pues se realiza a través de dipolos magnéticos presentes en su superficie. Entonces los ejemplos más conocidos de dispositivos de almacenamiento de información por medio magnético pues son los discos duros externos, y pues estos son usados por personas que requieren trabajar con unos grandes niveles de información. Entonces digamos que no pueden trabajarlo en una memoria pequeña, entonces requieren obviamente ya de un disco duro mucho más grande que les puede dar muchísimas más ventajas en cuanto a capacidad de almacenamiento. Ok, bueno, entonces hablamos de dispositivos de almacenamiento y dentro de esto pues tenemos que hablar, digamos que de una forma casi que obligatoria, de lo que son los discos duros externos, que pues de hecho acabamos de dar una pequeña introducción. Pero ¿qué es un disco duro externo? Pues simplemente es un sistema de almacenamiento de datos que se conecta al dispositivo principal
hablemos de un ordenador de mesa, un portátil, una tablet, etcétera, para guardar información que no se va a requerir de forma constante. Entonces es información que quizás nos está ocupando espacio en el disco duro interno de nuestro equipo, ¿verdad? En el disco duro principal, y lo que podemos hacer es coger esa información, enviarla a un disco duro externo y digamos que no la usamos de una forma constante o pues quizás sí podemos usarla de forma constante, pero entonces lo conectamos a través de un puerto USB, por ejemplo, y de ahí pues extraemos toda la información que necesitamos cuando la requeramos. Pero la información importante que incluye todo el tema de sistema operativo, archivos de configuración principales del sistema, pues todo eso sí está en el disco duro interno. Entonces esto es lo que es un disco duro externo. Entonces la información que se almacena en un disco duro externo pues permite poder transportarla y compartirla con otros dispositivos. Habitualmente pues se utilizan este tipo de dispositivos para hacer copias de seguridad del disco duro interno de un ordenador o para almacenar archivos que van a reproducirse en otros dispositivos como películas o música. También son útiles para añadir capacidad adicional de almacenamiento a un ordenador. Entonces lo que justamente les mencionaba ahorita, ya me quedé sin capacidad de disco, entonces elimino la información que no es vital para el desarrollo del sistema y la incluyo en un disco duro externo para que pues pueda usarla y reproducirla después, pero sin afectar mi equipo, o sea, darle una capacidad adicional a mi equipo. Entonces existen discos duros externos diseñados específicamente para ser usados, por ejemplo, como reproductores de contenido, audiovisuales o en televisores. Entonces se les conoce como reproductores multimedia o discos duros multimedia. Y pues estos se van a caracterizar porque pues se puede conectar a la mayoría de las interfaces de audio y de video, como por ejemplo HDMI. Entonces este es un tipo de dispositivo de almacenamiento tipo disco duro externo que podemos encontrar en el mercado y pues que podemos encontrar en el día a día. Muy bien. Características de los discos duros externos, pues tenemos que entender esto y comprenderlo. Entonces resulta que primero tenemos aquí el tema del tamaño. Entonces, tamaño de alimentación externa. Los discos duros externos pues pueden ser más o menos de 2.5 a 3.5 pulgadas de tamaño. Y esto es importante porque los primeros reciben la alimentación eléctrica directamente del dispositivo. Entonces, por ejemplo, el ordenador, una tablet, etcétera, al que están conectados, los de 2.5, entonces ahí a través de USB reciben una cantidad de voltaje necesaria para que pues el sistema pueda ponerse en marcha y poder habilitar todas las capacidades del dispositivo. O también pues están los de 3.5 que requieren conectarse a una fuente de alimentación adicional. Entonces en el caso de esos discos no basta con la conexión típica tipo USB, sino que requiere adicional pues de una fuente externa a través de un adaptador que le suministre un voltaje X, 5, 12 voltios, no sé, 9 voltios, dependiendo pues y también un amperaje X para que pueda funcionar. Entonces esos son los dos tipos de características de los discos duros. Algunos discos duros externos de 2.5 pueden requerir un cable en forma de Y para que se conecten al ordenador mediante dos cables USB para recibir la información necesaria para funcionar. Entonces por un lado recibe la alimentación y por otro lado ya está el tema de datos. Esa es una posibilidad pues o una forma de que se usan los discos duros. También los discos duros de 3.5 pulgadas pues siempre van a necesitar estar conectados a la corriente mediante un cable de alimentación externo porque pues requieren más energía para funcionar. Entonces por lo que su uso pues queda prácticamente limitado a los ordenadores de sobremesa. Además pues son mucho más pesados que los de 2.5 por lo que no pueden ser transportados con mucha comodidad. Sin embargo pues son más económicos porque pues entre más pequeño sea el dispositivo del elemento, la tecnología usada es más amplia y por tal razón pues es más específica y por tal razón pues se requiere más dinero y pues más costo al momento de fabricarse. Entonces hablamos ya acá de las características del disco duro externo. Bueno, vamos a hablar ahora de los tipos de discos duros externos. Entonces tenemos los discos duros externos magnéticos. Entonces los discos duros magnéticos pues guardan los datos mediante campos magnéticos en unos discos que giran a gran velocidad. Entonces ahí hay un cabezal que es el encargado de leer y grabar la información como si de un tocadiscos se tratara. Entonces ahí vemos
un giro que se está efectuando en el disco duro, y pues un cabezal que se encarga de poder grabar toda esa información, leerla, reproducirla, etc. Este sistema físico de almacenaje de información pues es el más habitual en la actualidad y tiene varias implicaciones que te necesitamos conocer, porque si es el más habitual pues es el que con el que más nos vamos a encontrar en el desarrollo y en nuestro quehacer forense. Entonces primero pues es que a mayor velocidad de rotación del disco, o sea revoluciones por minuto, por segundo, etcétera, más rápidamente puede recuperar o almacenar la información en el disco. Entonces a más rote, a más revoluciones, más rápidamente puede trabajar. Pero obviamente pues esto va a implicar un gasto energético más fuerte o más elevado. Entonces vamos a hablar de que es directamente proporcional esta revolución a el tema energético también. Otro punto importante de los discos duros magnéticos es que necesitan ser desfragmentados, o sea, organizada la información en el disco para poder aprovechar al máximo su espacio de forma periódica. O sea, cada vez que tengamos un tipo de estos discos, se necesita, dentro digamos que el proceso de mantenimiento, se requiere la desfragmentación para que la información se pueda organizar de una forma correcta, se pueda distribuir correctamente dentro de lo que es el disco. Bueno, los discos y el cabezal también son sensibles a los impactos, por lo que este tipo de discos puede estropearse si reciben un golpe fuerte. Por eso lo delicado de cuando nuestro equipo, por ejemplo hablando de un portátil, se cae, porque una de las cosas que más sufre entre los diferentes elementos que tiene el dispositivo o el equipo es el disco duro, porque un golpe puede ser fatal para el desarrollo de los procesos que el dispositivo ejecute y pues puede averiarlo. Y la otra característica o implicación pues de estos sistemas físicos de almacenaje de información es que son mucho más baratos que los discos de estado sólido, y por eso también pueden ofrecer mayor capacidad de almacenaje porque son más baratos. Entonces a más economía pues entonces podemos incluir más información y podemos incluir más capacidad de almacenaje. Entonces bueno, este punto es importante. Ahora, ¿para qué nos sirven los discos duros magnéticos? ¿Para qué nos sirven o para qué funcionan? Permítanme cambiar acá el slide. Bueno, estos discos duros magnéticos tienen una característica importante, y es que cada uno de los platos del disco son de doble cara, que es utilizada pues para toda la parte de almacenamiento de la información. Entonces es el disco duro donde se suele instalar el sistema operativo del ordenador y es donde se guardan los archivos necesarios para su funcionamiento. Ahí es donde, en ese disco duro, es donde se guardan las cosas más importantes, como hablábamos ahorita: archivos de configuración, los archivos de arranque, toda la parte del sistema operativo se guarda ahí. Además de que pues el disco funciona como una memoria secundaria del PC, es decir, que contiene los datos que necesita la memoria RAM para poder enviar y recibir peticiones al procesador. Entonces si el ordenador digamos que apaga, desconecta los archivos de la memoria RAM y se borran, esto es porque pues es una memoria volátil, pero los datos del disco duro sí van a permanecer ahí, no van a digamos a eliminarse como sucede con la memoria RAM cuando se desconecta de la fuente de alimentación. Bueno, y acá pues tenemos que ver también los discos de estado sólido. Entonces los discos de estado sólido o Solid State Drives, SSD, son todavía una minoría. Es una tecnología que poco a poco va en auge, aunque los equipos más nuevos ya los tienen, pero pues a medida que se va popularizando se va reduciendo su precio, y lo que hacen pues es almacenar los datos mediante memorias flash en unos transistores tipo semiconductores, y este tipo de memorias no es volátil, por lo que pues perdura inclusive tras dejar de recibir la alimentación eléctrica. Ok, entonces estos discos de estado sólido pues tienen muchas ventajas y tienen muchas digamos así facilidades, podemos decirlo, con respecto a lo que son los discos magnéticos, discos duros magnéticos que vimos hace un momento. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el desarrollo de este video. Vamos a terminar más adelante hablando un poquito más acerca de lo que son los discos, profundizamos no más en los discos de estado sólido, los discos duros internos y bueno, tipos de los mismos, y entramos ya a otro tema importante dentro del desarrollo de este curso. Entonces muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en este video. Los esperamos entonces para el próximo, para poder avanzar más en toda esta temática de informática forense. Muchas gracias.